Domingo 12 de noviembre, cuando el pecado abundó. En Romanos capítulo 5, verso 20, Pablo hace una declaración poderosa. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Su razonamiento es que no importa cuánto pecado haya o cuán terrible sea el resultado del pecado, la gracia de Dios es suficiente para remediarlo. ¿Qué esperanza debería darnos a todos, especialmente cuando nos vemos tentados a creer que nuestros pecados son demasiado grandes como para ser perdonados? En Romanos capítulo 5, verso 21, Pablo muestra que, aunque el pecado llevó a la muerte, la gracia de Dios, mediante Jesús, ha derrotado a la muerte y puede darnos vida eterna. Escucha Romanos capítulo 6, verso 1, qué lógica aborda Pablo y cómo responde a esa clase de pensamiento en Romanos capítulo 6, versos 2 al 11. Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículos 2 al 11. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo sigue una interesante línea de argumentación en el capítulo 6 acerca de por qué una persona justificada no debería pecar. En primer lugar, dice que no debemos pecar porque hemos muerto al pecado. Luego explica lo que eso quiere decir. La inmersión en las aguas del bautismo representa un entierro. ¿Qué se entierra? El viejo hombre de pecado, es decir, el cuerpo que comete pecado, el cuerpo dominado o gobernado por el pecado. Como resultado se destruye este cuerpo de pecado, en consecuencia, ya no servimos al pecado. En Romanos capítulo 6 se personifica al pecado como un amo que somete a sus siervos. Una vez que se destruye el cuerpo de pecado que sirvió al pecado, cesa el dominio del pecado sobre él. El que sube de la tumba líquida emerge como una nueva persona que ya no sirve al pecado, ahora anda en vida nueva. Cristo cuando murió una vez para siempre, pero ahora está vivo para siempre. Por lo tanto, el cristiano que se bautiza ha muerto al pecado de una vez por todas y nunca más debería volver a estar bajo su dominio. Por supuesto, como todo cristiano bautizado sabe, el pecado no desaparece automáticamente de nuestra vida una vez que salimos del agua. No estar gobernado por el pecado no es lo mismo que no tener que luchar contra él. Con esto vemos claramente lo que significan las palabras del apóstol. Las declaraciones como hemos muerto al pecado, consideraos vivos para Dios, etc., significan que no cedemos a nuestras pasiones pecaminosas ni al pecado, aunque el pecado continúe en nosotros. Sin embargo, el pecado permanece en nosotros hasta el final de nuestra vida. Como leemos en Gálatas capítulo 5, verso 17, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Por lo tanto, todos los apóstoles y los santos confiesan que el pecado y las pasiones pecaminosas permanecen en nosotros hasta que el cuerpo se vuelva cenizas y resucite un nuevo cuerpo.
glorificado, que esté libre de pasión y pecado. Martín Lutero, Comentario de Romanos, página 100.